el dibujillo de la caverna. Hay otro que me gusta un poco más, pero este es así como el más, más completo, más chulo. Esto es una imagen alegórica que intenta ilustrar cómo Platón describía la mente, ¿vale? O lo fenoménico y fenomenológico, la relación entre lo fenoménico y fenomenológico. Aunque, insisto, no soy filósofo, hay que entender que esto efectivamente no es un mito, porque los mitos son historias fantásticas, narraciones fantásticas, que hablan normalmente en tono extraordinario de universales humanos, pero universales de la existencia humana. Y el mito de la caverna no es un universal de la existencia, sino que es una filosofía descriptiva de los fenómenos mentales, ¿no? Y del conocimiento, de la mente en tanto conocimiento. No podemos decir que fuera una epistemología, pero que sí que dio lugar a las filosofías epistemológicas posteriores. ¿Qué significa epistemología? Es la parte de la parte de la filosofía que estudia el acceso al conocimiento, o sea, la relación entre el individuo y la realidad mediante el conocimiento. Entonces, el conocer es el acceso de la mente a la realidad. Bien, pues ese acceso, ese ir adquiriendo conocimiento en tanto proceso es lo que estudia la epistemología. Es la parte de la filosofía que sirve para explicar, describir u ordenar las categorías con las que hablar de cómo la mente o cómo la persona o el individuo, dependiendo, accede al conocimiento. Eso es la epistemología, ¿vale? Y ahora vamos con qué es la episteme. El tema númenon de Kant. Sí, pero en Kant y Platón no son... O sea, no mezclemos Kant con Platón porque nos vamos a hacer mucho lío. Y aquí no somos filósofos. Y además, Kant en realidad es... o sea, es idealista. Y ese idealismo alemán tiene... Hay que hacer algunos pequeños giros semánticos para entender... hay algunas diferencias entre Platón y Kant que hacen que cosas que parecen iguales sean diferentes y cosas que parecen diferentes sean lo mismo, ¿vale? Sí, Kant da pantallazo azul sobre todo después de Platón. Así que olvidaos de Kant. No penséis en Kant. Vamos a estudiar a Platón. Bien. Bueno, no vamos a estudiar a Platón, vamos a explicar esto como una alegoría de algo más que la filosofía de Platón. Bien, vamos a ver. Decía Platón, la vida, el universo, es como una caverna. Entonces, las personas, los individuos, habitan en la caverna y son estas personas que están aquí, que veis aquí sentadas. Y estas personas están en el fondo de la caverna y están viendo en una pared proyectadas las sombras de las cosas que son. Las cosas que son están en algún lugar desconocido entre la mente y la realidad y solamente vemos la proyección de algunos de los objetos de la realidad, los objetos, por cierto, que están cerca de nosotros, los objetos que percibimos, y terminamos viendo una sombra únicamente de esos objetos. ¿Vale? Entonces, lo que estamos percibiendo, nosotros creemos que es el mundo real, pero no es sino una sucesión de sombras que, en contraste con la luz, que sería la capacidad de conocimiento, la iluminación, ¿no? La capacidad de conocimiento, la energía del mundo que intenta llegar hasta nosotros, ¿vale? Esa energía lo que hace es como si las cosas fueran un opaco a través del que pasa esa información, en esa energía, ese existir del mundo, llega hasta nosotros, pero solamente podemos ver una pequeña parte, el contorno. Se parece mucho en realidad, si lo pensáis, a la retina de un ojo. Esto es la retina de un ojo. Fijaos que aquí, vamos a hacer en verde, esto es la luz llega a la córnea, y la córnea la deforma y la proyecta en la fóvea. Vamos a intentar darle un poco de... ¿Vale? La retina. Y detrás la fóvea del ojo. ¿Vale? Entonces se parece mucho
a cómo captamos la información. Captamos la información, ¿cómo? Con contornos. Al fin y al cabo, nosotros que estudiamos en este canal, que hay toda una parte del acceso a la información, de la cognición, que consiste en reconstruir mentalmente formas. Y eso le llamamos imaginario, o kusubi. Pero esas formas no pasan directamente del exterior a nuestra mente, sino que pasan del exterior a los sentidos, de los sentidos al cerebro, y la reconstrucción dentro del cerebro de esos estímulos crea representaciones. Y esas representaciones son los fenómenos que acontecen en nuestro interior. Esas imágenes fenoménicas, un fenómeno es algo que está, ¿no?, dentro fenomenológico, vamos a decir, por si acaso. Esa fenomenología, esa aparición dentro de nuestra mente de los objetos con forma, de los objetos visuales, en realidad son una reconstrucción. Y como todo en la mente está reconstruido, ¿vale?, le llamamos representación. Entonces esto se parece mucho, las figuras proyectadas en el fondo de la caverna de Platón se parece mucho a la reconstrucción imaginaria de representaciones basadas en forma, o en luz, o en color. ¿Habéis visto? Vale, pues se parece muchísimo. Tanto es así que es exactamente lo que ocurre en el ojo, ¿vale? Aquí tendríamos que tener algún nivel más. Pero bueno, mentalmente lo que termina proyectándose al final de la retina y pasa a la fóvea, después tiene que traspasar algunos niveles más, que son el nivel neurológico y el nivel representativo, para llegar al nivel imaginario. La representación, el Kusubr. Perdón, Kusubi. No Kusubr, no Kusubi. Da igual. Y esto sería el sol. Vamos a poner un sol, representando la luz. Bueno, Platón decía que lo que hay que hacer, esto está mal narrado, pero es así como, ¿no? Lo que hay que hacer es darse cuenta de que uno está en la caverna e intentar salir de la caverna. Y es muy curioso, porque el salir de la caverna en Platón, sí, Kusubi, el salir de la caverna en Platón es un ascenso. ¿Y qué es un ascenso en mitología? En mitología, un ascenso de una realidad parcial a una realidad menos parcial, una iluminación, no. Una mejoría, sí, pero ¿cómo llamamos? ¿Cómo le llamamos a la mejoría en el ascenso? Por ejemplo, el ascenso a los cielos. El ascenso a los cielos es el paso de la realidad mundana a la realidad divina absoluta. Ese ascenso, ese salto de una realidad a una realidad plus, trascender. Trascender es un proceso intelectivo. ¿Es el camino del héroe? Bueno, este es parte del camino del héroe. Erges, casi. Se llama éxersis. Eso, Ángel. Éxersis. Muy bien. Éxersis. La éxersis es el paso de vida a más vida. Entonces, una iluminación es una éxersis intelectual, podríamos decir, en cierto sentido. Pues que la iluminación puede entenderse de muchas formas. Una iluminación, ahora lo hablaremos un poco también, y si no, Miguel Ora, recuérdamelo, ¿vale? Pero una iluminación se puede entender como un proceso de revelación, y por tanto sí que sería una éxersis, ¿vale? Una iluminación en la que algo te ha sido revelado, o un proceso simplemente de esclarecimiento, en el que las cosas se vuelven más claras. Y eso se llama epifanía, que es un darse cuenta. Algo aparece en tu cabeza casi espontáneamente, pero ya estaba dentro de ti, simplemente que no tenía forma todavía. Es el paso de lo implícito a lo explícito. Eso se llama epifanía. Y es el nacimiento de la idea. Bueno, pues aquí en Platón no estamos hablando de una epifanía ni de una iluminación. Estamos hablando de una éxersis. ¿Ves la diferencia, Miguel Ora? La éxersis es el héroe que sale de un mundo X a un mundo Y, a un mundo X más 1, ¿no?
a un mundo en el que todo es de más calidad. Es un salto cualitativo de lo mundano a lo divino, o de lo real a lo más real. Ver donde antes no veías. Es un darse cuenta, efectivamente. Lo que pasa es que, vitalmente, en el mito, en lugar de un darse cuenta, que sería como un insight o una epifanía, ¿vale? Un darse cuenta es un insight, un nacimiento de una idea sorprendente es una epifanía, y luego la concesión de un conocimiento que antes no tenías, pues sería una iluminación, sobre todo si el conocimiento te viene de lo divino, te viene dado. Esto es más que todo eso. Porque no sucede, el individuo no lo reconoce como que ocurre en su interior. El individuo de repente lo reconoce en su exterior. Entonces, toda la realidad a tu alrededor cambia. Es lo contrario a la torre del tarot. ¿Vale? Que son la torre del tarot. En el tarot hay unas, que al fin y al cabo es un viaje del héroe, no hay más que una sucesión continua de catábasis y anábasis, que son subidas y bajadas, caídas y el caer y levantarse, catábasis, anábasis todo el rato, hasta que hay un ejercicio que es, no solamente te levantas del suelo, sino que te elevas a los cielos. Bueno, pues todo a tu alrededor es como lo contrario de la torre del tarot. Todo a tu alrededor, en lugar de que se derrumba una realidad en todo es mucho peor de lo que tú pensabas, pasa a ser algo que es todo, de repente todo brilla. Un superhumano. No tiene por qué ser un superhumano, porque no cambias tú, Miguel Ora. Cambias tú, en realidad cambia tú porque te haces merecedor de la existencia en los cielos. Y eso, mitológicamente, sí que hace que tú pases de vida a más vida. Eres como una vida, tienes vida, pero es una vida plus. Pero no porque tú tengas más capacidad, sino porque tu vida ha pasado de ser piedra a ser oro. Entonces tú, pues, es una especie de como una transfiguración del todo. No es que tú adquieras poderes, ¿vale? Que eso sería la adquisición de un elixir, o el atravesar una puerta. Ahora vamos a ver un poco del camino del mago. No es que tú adquieras poderes, sino que simplemente el todo, tanto tú como todo lo que hay a tu alrededor, salta cualitativamente, ¿vale? Es la estrella del tarot. No. Es el mundo. Bueno, a ver, la éxersis es el mundo. Y el mundo, la éxersis va la torre y la luna, que son los momentos más oscuros, y luego la estrella, el sol, el juicio, ¿vale? Entonces sí, todas esas últimas cartas son la éxersis. Me recuerda al nirvana budista. No es que te tenga que recordar, es que es lo mismo, Miguel Ora. Es un arquetipo. No es una narración mitológica cualquiera, es una narración arquetípica. Y eso es el ascenso al nirvana, el llevar el karma a la séptima dimensión del hinduismo, es el ascenso de los cielos a los cielos de Jesucristo, es la resurrección, todo es lo mismo. Bien. Pues Platón ya nos estaba narrando una pequeña forma de éxersis. Que por cierto, éxersis es griego, ¿vale? También. O sea que éxersis se escribe en el mismo idioma que se escribe todo lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces dice Platón, hay que salir de la caverna. El hombre lucha por salir de la caverna. El hombre lucha continuamente por librarse del conocimiento limitado que se tiene dentro de la caverna y mediante el acceso al conocimiento ir saliendo al exterior y estando cada vez más conectado con el mundo real, que es el mundo, en el mito de la caverna está representado por el mundo por encima de la caverna. Entonces hemos salido, se nos han caído las costras de los ojos, como en la Biblia, ¿no? Nos han caído el velo de los ojos y hemos salido al exterior y entonces estamos directamente iluminados por el sol, en vez de que el sol ilumine unos objetos y esos objetos se vean proyectados y nosotros solamente podamos vivir de las borrosas sombras que son simplemente una forma que no tiene contenido, porque si os fijáis, las sombras son formas, pero no tiene contenido, ¿no? Bien. Bueno. Es curioso además porque Platón
era algo que sirvió mucho a las mitologías modernas, ojo, no posmodernas, ¿vale? A las mitologías modernas de la iluminación neohelénica o neohelenística del Renacimiento. Decía también que había como dos partes del universo, del todo, que se podían dividir en mundo inteligible y mundo sensible. Y que existía un mundo sensible que se podía sentir, que era parte del mundo físico, y luego existía una pequeña parte del mundo que era el mundo inteligible. Entonces lo dibujaba como una línea. Y decía, si la línea es todo el mundo inteligible es simplemente una pequeña parte de esa línea. Y eso es lo que podemos abarcar, lo que podemos aprender o lo que podemos grabar en nuestra cabeza gracias a nuestra limitada percepción del todo. ¿Vale? ¿A qué nos recuerda esto? Un poco también al camino, el camino del héroe. Pero el camino del héroe, no el camino del héroe arquetípico, ¿no? Sino no el camino del héroe mitológico, no me refiero al camino del héroe estricto, al mito de Hércules, que es el camino del héroe. No me refiero únicamente al mito estricto, sino al arquetípico. ¿Y en qué consiste el camino arquetípico? Consiste en avanzar del ámbito de lo conocido. De hecho, voy a hacer con... hacia lo desconocido. Y para eso, ¿vale? Tenemos que dar un paso desde nuestro dominio a lo no dominio, a lo desconocido, ¿vale? A la oscuridad, a lo que nos solemos referir como, pues yo que sé, el caos. Yo que sé, no, ¿vale? O se utiliza caos. Caos sería lo opuesto al dominio. De hecho, es lo opuesto al dominio. La oscuridad es caos. Porque en la oscuridad tú no puedes hacer formas, no puedes proyectar sombras, no puedes hacer figuras, no puedes. Bien, ¿cómo hacemos para avanzar hacia lo desconocido? ¿Cómo hacemos para avanzar a lo desconocido? Bien, evidentemente tenemos miedo. Y tenemos hambre. Y tenemos pánico. Y tenemos un montón de emociones que nos van diciendo, pues haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero claro, tenemos todo el rato, estamos dominados por la ansiedad. Si nos dejamos dominar por la ansiedad, no vamos a avanzar hacia lo desconocido, sino que vamos a avanzar en una dirección aleatoria y no vamos a tener absolutamente ningún dominio. Entonces, no estamos hablando de que sean los instintos los que nos guíen. No podemos dejar que nos guíen los instintos, porque si hacemos eso, no solamente no estamos avanzando hacia el caos para hacer al caos conocido, sino que estamos siendo caos y nos estamos moviendo en el caos. El dominio es la superación de las necesidades fundamentales en pos de tener la capacidad de dominar el todo. Y como dominar el todo implica conocer el todo y también a sí mismo. Y cuando te conoces a ti mismo puedes dominarte a ti mismo, ¿no? Ese es el camino de lo masculino que hemos visto tantas veces en este canal. El camino de lo masculino. No quiere decir de los hombres, sino de lo masculino. Nosotros hacemos hombres y mujeres. Bien, ¿cómo lo hacemos? La zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Muy bien, Pato. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos, Pato? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para avanzar de la seguridad del dominio a la inseguridad del caos? Camino de lo masculino y el contenido de Proxy. Lo mejor para conocerse a uno mismo. ¿Cómo te quiero, unicornio? ¿Cómo lo hacemos? Por una motivación. Vale, hay una motivación, pero ese es el por qué, no es el cómo. Jaime, es correcto, tenemos una motivación, y tenemos una motivación que es la mejora, la superación y la ampliación de nuestro dominio. Queremos dejar de ser hombres para pasar a ser héroes, y queremos dejar de ser héroes para pasar a ser dioses, y así sucesivamente, ¿no? Queremos avanzar hacia el engrandecimiento y la
el engrosamiento, la ampliación de nuestro dominio. Eso está claro. Pero ¿cómo hacemos para no tener miedo? Porque al fin y al cabo tenemos que dirigirnos hacia el caos. Y una vez que estemos en el caos, tenemos que luchar contra el caos y ordenarlo, poner orden e imponernos. Y eso no lo hace cualquiera. Con voluntad, venciendo al miedo. Ojalá. Ojalá, ojalá. Hay algo que hacemos antes. Hay algo, eso se hace. Se tiene que vencer al miedo. También se tiene que poner voluntad. De hecho, aquí, ya en el caos, aquí venceremos al miedo. El vencimiento al miedo es la apoteosis. La lucha contra el mal. Un poco antes de la apoteosis está la voluntad. ¿Qué hay antes de la voluntad? Aceptar que nuestro dominio es limitado. Demasiado filosófico. ¿Te refieres a la integración con la sombra? No. Eso es lo que ocurre después de la apoteosis. La llamada a la aventura. El deseo. Todo eso son fases posteriores. Antes. La fuerza de voluntad. Antes. Os voy a dar una pista. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Os voy a dar una pista. Todo eso que estáis narrando es parte del camino del héroe. Pero el camino del héroe, ¿qué es? Armarnos. Eso está después. La curiosidad, eso está después. La curiosidad es la llamada a la aventura. Hay una fase previa a todo eso, previa a la llamada a la aventura. A ver si voy a explicarlo, ¿vale? Lo que hacemos es iluminar, está aquí en la foto, iluminar lo que hay un poco más adelante de nosotros con la linterna de nuestro intelecto, proyectando en lo desconocido la luz de los mitos. Claro, parece una tontería, pero no lo es. Porque nosotros no avanzamos hacia lo desconocido, siendo lo desconocido absolutamente desconocido. ¿Qué es lo desconocido? ¿Qué es el caos? ¿Qué es eso del caos? El caos es una idea. El caos es un mito. El caos es una representación del mal, una representación de la ausencia de orden. Como dice Unicornio, utilizar lo conocido para aproximarnos a lo desconocido. Esa es la primera fase. Sin esa fase, ni siquiera podemos plantearnos la existencia de la dirección en la que tenemos que andar. Es como... Nosotros no vivimos en una caja en la que no hay ni puertas ni ventanas y no sabemos qué hay más allá de las puertas y ventanas. ¿Por qué íbamos a ir más allá de las puertas y ventanas? O sea, ¿por qué íbamos a hacer un agujero en la pared y salir de nuestra habitación cerrada? Lo desconocido tiene que preexistir en nuestra cabeza, como lo desconocido. Imaginemos que nacemos en una habitación cúbica y nunca jamás hemos visto nada que no esté dentro de la habitación. No es que no sepamos qué hay fuera, es que ni siquiera sabemos que hay un exterior. Antes, Miguel Lora, antes. Vamos a ver. Lo que hacemos es, incluso antes de avanzar, cogemos el farol de nuestro intelecto y lo ponemos delante de nosotros. Y ese farol de... ¡Luna! Gracias por... Gracias por tu raid, guapi. ¿Cómo estás? Bienvenidos todos. Vale. Bienvenidos todos, guapos y guapas. Luna, enhorabuena, por cómo te está yendo con los bailes. Un beso, cielo. Bueno, lo que hacemos es coger el intelecto y proyectar en el exterior cosas a las que enfrentarnos. O sea, cuando nosotros decimos que vamos hacia el caos, es porque nos hemos imaginado el monstruo del caos, la serpiente del caos, el caos. Lo hemos puesto nombre, lo hemos nombrado. Hemos cogido el intelecto y hemos nombrado el caos como lo opuesto a la luz.
pero lo hemos concebido la oscuridad y la hemos clasificado como aquello que no debe existir, o que no debería estar, y que lo que tenemos que hacer es iluminarlo. Antes de enfrentarnos al mal, antes de avanzar en lo desconocido, antes de armarnos, antes de tener curiosidad, antes de tener voluntad, antes de todo existe la creación del mito. Y a esa creación del mito, besitos de parte... ¡Ah, besos, psicoblog! Un abrazo. Y esa creación del mito no es sino el reflejo de orientación. Esa es la madre del cordero. Te devuelvo el saludo. Un abrazo, hombre. Gracias por estar. Bienvenido. Bueno, ¿qué es la creación del mito? Es lo que ocurre simplemente por el mero hecho de estar en lo desconocido. Nosotros proyectamos lo conocido en lo desconocido. Y esa proyección nos permite elaborar historias incluso sobre aquello que no conocemos. Y a aquello que no conocemos le ponemos de nombre caos. Pero estamos concibiendo lo desconocido, lo estamos imaginando. Estamos proyectando formas en lo desconocido. Y a eso le llamo reflejo de orientación. El reflejo de orientación es la mecánica psicológica por la cual las acciones internas son lo contrario a la ansiedad ante lo desconocido. La ansiedad es una emoción que existe simplemente por no saber cosas y que proviene de los instintos. Es incluso previa a un instinto. La llamamos ansiedad anticipatoria. Esa pequeña inquietud nos va a hacer que obedezcamos a un instinto. Si nosotros inhibimos la ansiedad anticipatoria en pos de decir, bueno, espera, vamos a ver. El mero hecho de que nuestra cabeza diga, es un momento, vamos a ver qué hago aquí, no me dejo llevar por mis instintos. ¿Hacia dónde quiero ir? En el momento en el que decimos hacia dónde quiero ir, ese dónde ya es un mito. Ese no hacia aquí, ese no ahora, ese dónde, qué habrá más allá, ya es un mito. Sí, es exactamente todo el proceso que sucede antes de ir por primera vez a terapia. Por ejemplo, os voy a dar otra idea. Nos gusta alguien. Y que nos guste a alguien es un instinto y nos da una ansiedad. ¿Y qué es lo primero que hacemos después de la ansiedad? Hombre, a veces nos podemos quedar en pánico un tiempo, pero después, en lugar de percibir la llamada de... en lugar de percibir la sensación de encandilamiento por alguien, la sustituimos por la romantización. Me gusta esta persona, ojalá casarnos, ojalá tener hijos, ojalá tener un sexo brutal. Todo eso que aparece en nuestra cabeza son elaboraciones del mito. Y las estamos haciendo sobre lo desconocido, pero precisamente lo hacemos porque no sabemos lo que hay. No sabemos qué hay mañana ni qué pasará, si estaremos o no estaremos con esa persona, pero está ahí el tesoro brillando al otro lado del abismo, protegido por un dragón. Entonces tenemos que salvar a nuestra princesa de ese dragón. Y ya hemos creado un mito, y ni siquiera nos hemos movido. El camino del héroe empieza en la creación del mito. Y después de la creación del mito es cuando podemos decir que existe la llamada a la aventura, el encuentro con la diosa, la ayuda sobrenatural, todo el camino del héroe. Arquetípico, me da igual lo que queráis, sea el de Campbell, el del tarot, el cristiano, el hinduista, el budista, o el taoísta no tiene, pero bueno, sí que tiene. Lo que pasa es que es abstracto. Da igual qué mitología cojáis. Decidme que habéis entendido esto, por favor, que es importante. Entonces, ¿cómo enfocamos lo desconocido? Creando mito. Y esa creación del mito es una creación de construcciones mentales. Entonces, ¿qué es el primer paso anterior al inicio del camino del héroe? La creación de una representación que fantástica. Es fantástico todo. No existe. Ni se parece a lo que existe. Simplemente hemos cogido trocitos de las cosas que sí conocemos. No, crear el mito no es crear un plan. Crear el mito es ponerte una composición del lugar y ponerle nombre y apellidos a lo desconocido. Y es una fantasía. Es que es literalmente fantasía. Lo que pasa es que articulamos esa fantasía
con trocitos de lo conocido. Y rellenamos lo desconocido con ese trocito, con esos trocitos de lo conocido. El plan va después. El plan va mucho después. No es crear un plan, es simplemente hacerte una composición mental de las cosas que no existen todavía. Porque no sabes dónde están, si están, no sabes qué son, cómo sienten, quiénes son, no sabes nada. A lo mejor resulta que no es una mujer y es un hombre. A lo mejor no era una mujer, era una imaginación, da igual, no sabes si es real o no es real. Pero estás elaborando en tu cabeza representaciones para hacerte la composición del lugar de hacia dónde quieres ir. Y ese sería como una especie de el primer acto de voluntad. O el primer acto de voluntad humana, en sustitución a la voluntad animal. A ver, Bello, entiendo por lo que dices que tú tampoco estás de acuerdo con aquello de la tradición socrática de la filosofía está contra los mitos. No sé qué significa eso, lo siento, Bello. Es que yo no sé de filosofía. Sé la filosofía justa para manejar algunos conceptos de teoría de la mente. Entonces, no estoy muy segura a qué te refieres. Si quieres poner un parrafito, yo te lo agradeceré, Bello. Y cuando decimos darle forma a ese caos, no hace falta que en nuestra cabeza estemos dándole una forma concreta. Se pueden dar al caos preformas o protoformas, que también son representaciones. Por ejemplo, la misma palabra caos es una representación y no tiene forma. No puedes darle forma a la palabra caos. ¿Cuál es el contenido imaginario de la palabra caos? Pues será cualquier mierda que se te venga a la cabeza. Pero no tiene forma. Forma en tanto imagen, no tiene imaginario. La palabra caos no tiene imaginario. A lo mejor se os ocurre algo parecido al espacio en explosión, yo qué sé, o a una especie de masa negra informe terrible. Dices, bueno, vale, le habéis puesto forma al caos, ok. Habéis construido un prototipo al caos, vale. Pero eso ha sido después. ¿A qué te refieres con voluntad humana y voluntad animal? El ser humano no es un animal. Joder, Ángel, evidentemente. Si digo voluntad animal, humana y voluntad animal, me refiero a voluntad humana y voluntad animal, no humano. Como la palabra Dios. Sí, como la palabra Dios. Muy bien, exactamente, Miguel Ora. Por ejemplo, el caos es un torbellino. Vale, pues a ver, eso podría ser eso es un prototipado del caos. Eso es una representación imaginaria del caos. Pero no es el caos. El sentimiento del caos, nosotros ahora mismo le llamamos caos, pero le podéis llamar lo desconocido, le podéis llamar la oscuridad, o le podéis llamar el mal. Me refiero a que los animales no crean mitos. Los animales no crean representaciones para rellenar lo desconocido con tanta potencia como lo hacemos nosotros, Ángel. Entonces, nuestro sentimiento primario, animal, es esa ansiedad anticipatoria que luego vamos a canalizar en alguna de las 6, 7 formas que tenemos de articular instintos. Entonces tenemos una ansiedad primaria, una ansiedad fundamental que llamamos ansiedad anticipatoria, no nervios, ansiedad anticipatoria, que es aquello que nos hace movernos de donde estamos. Ese movernos de donde estamos desembocará en una conducta instintiva para saciar un instinto, o se convertirá en la creación de un mito para avanzar hacia un mundo que está prediseñado mentalmente por nosotros, aunque ese mundo sea el caos, Ángel. Miguel Ora, no te rías de Ángel que te funo, Vale. Hasta aquí, guay. Vamos a ver, dice Bello. En general se suele poner la Grecia presocrática y mitológica a la filosofía postsocrática que sustituye el mito por la razón, aunque nunca estuve muy de acuerdo con eso. No hay que ser muy suspicaz para ver que Platón escribía en gran parte a través de mitos.
No creo que nunca no creo que nunca que se haya sustituido jamás el mito por la razón. Creo que eso no es un hecho que haya ocurrido nunca, ¿sabes, Bello? Esa sería mi opinión. Nunca se ha sustituido un mito por una razón. Se han encontrado otras formas de mito y otras razones diferentes. Pero no hemos sustituido nunca el mito por la razón porque el mito es un instinto. Eso diría. La creación del mito es un instinto. O a lo mejor yo qué sé, es la quinta esencia de la humanidad. Bueno. ¿Cómo dividía Platón? Vamos a hacer un pequeño salto intelectual. ¿Cómo dividía Platón a las formas de la mente? Le llamaba formas o estados de la mente. Sobre todo los dividía en dos grupos, ¿no? Dos categorías que son el episteme y el doxa. El episteme es el conocimiento y el doxa es lo fenoménico. Entonces vamos a ir de fenoménico a ontológico, u óntico más bien. Fijaos, el doxa es para Platón la parte del intelecto, el estado mental, que corresponde a una creación intelectual que no se corresponde con la realidad o que está creada prescindiendo de la realidad. Y está creada por el individuo en su cabeza. Y eso tiene dos formas. El doxa, o lo fenoménico, o incluso fenomenológico, olvidad la distinción, que no hace falta que seamos tan precisos. Se divide en eicasia y pistis. La eicasia sería la ilusión y son creaciones intelectuales únicamente fantásticas que sirven para reconstruir el mundo. Es ahí donde estaría más o menos el mito. Más o menos. Por ahí, cerca de ahí estaría el mito. Las ilusiones son representaciones puras, separadas de la realidad y que no tienen un contenido real, pero nos sirven para estar en el mundo. Entonces el mito sería parte de la eicasia. Y después pistis. Pistis en latín sería el equivalente, en latín dicen, o he visto, es fides. Pistis es creencia. La creencia es la reconstrucción mental de cómo creemos que es la realidad. Y por lo tanto es un modelado de cómo creemos que sí es la realidad. Un mito, en realidad no. Un mito es una creación fantástica. Pero una creencia, como por ejemplo, creo que el universo debe ser algo parecido a una esfera. Bueno, pues eso es un fides. O también puedes decir, a ver, yo no sé qué hay en el Polo Norte, pero supongo que tiene que ser algo así. Y me lo creo, me lo imagino. No estoy en contacto con eso. Pues son formas de fe en las que hay un conocimiento interno, una representación interna que intenta aproximarse o intenta apostar por cómo es la realidad. Entonces es como si se creara... Yo no creo que esto sea lo que ocurre, ¿eh? No, la mente no hace esto, pero hace cosas muy parecidas. Entonces es muy bonito Platón. Después de lo fenoménico, de las apariciones mentales, del conocimiento que proviene del interior hacia el interior, que se crea en el interior y se queda en el interior, viene el episteme. Y el episteme es un conocimiento razón. Ya no es una representación imaginativa, sino que es un conocimiento razón, en el que ha habido alguna forma de contraste o de método por el cual podemos ser capaces de saber si nos estamos ajustando o no nos estamos ajustando a la realidad. Y es el saber si nos ajustamos o no nos ajustamos a la realidad se realiza por diferentes tipos de contrastes. Y eso es el episteme. La creación de contenido mental a través de un contraste con lo real, o yo no diría contraste porque no creo que sea adecuado decir que Platón habla de contraste, pero creación de contenido a partir de el querer representar el exterior en el interior. Y por lo tanto que lo que tenemos en el interior es fiel al exterior y lo sabemos.
Bien, pues ese episteme, ese acceso al conocimiento real, al conocimiento verdad o al conocimiento verdadero, se divide en dianoia y noesis. La dianoia sería la razón, como por ejemplo la ratio matemática, por la cual utilizamos la lógica para hacer un pensamiento deductivo o inductivo sin saltarnos ningún paso y hacer que el razonamiento nos permita inducir o deducir cosas con una aproximación a la certeza, con un rigor sería el término. Eso es la razón. Y le llamamos dianoia. Y luego la noesis, que es la certeza. La certeza por la que estamos iluminados, bueno, iluminados, insisto, no como hemos hablado con lo de Miguel Ora, sino una certeza en la adquisición de la razón del bien. El bien en tanto lo que sí es verdad. Y por lo tanto sabemos que la acción interna es verdad y forma parte al mismo tiempo de nuestro interior y del exterior. Yo no he activado el ¿por qué he activado? ¿Quién se ha activado? Le habré dado una tecla, perdón. Son 4 formas de conocimiento, 4 formas de contenido mental. 2 imaginarias y 2 de conocer. ¿Vale? Axiomas, verdades a priori, noesis. Pues, a ver, no lo sé, porque no estoy muy seguro de qué habría dicho Platón que es un axioma. Depende de cómo llegues a la generación del axioma, Sangarot. Yo sin tener la idea de esto, porque no es de lo que hemos venido a hablar, esto es simplemente un apoyo para hablar de lo que vamos a hablar, sin tener ni idea diría que axioma, verdades a priori, es parte del razonamiento dianoico, es parte de la dianoia. Una noesis no puede ser a priori, a no ser, es que no lo sé cómo lo diría Platón, que es que yo no lo sé, ¿vale, Sangarot? Pero yo no estoy seguro de que una verdad a priori sea noesis. En todo caso debería ser a posteriori, porque hemos accedido al conocimiento, no se nos ha sido revelado. De hecho, una verdad a priori, Sangarot, un axioma, en realidad no sería una pistis respecto a un propio sistema formal. O sea, un axioma no se parece mucho a una fides sobre ratio, a una pistis sobre dianoia. Sí, crítico sí, por supuesto, crítico sí. O sea, a partir de dianoia y noesis son críticas. Porque se exige un contraste, se exige un rigor que no se le exige al pistis y a la ecasia. Eso está claro. Lo que pasa es que yo no sabría contestarte si un axioma, yo, por la estructura de lo que es un axioma, que es una verdad a priori en un sistema formal, yo diría que es una especie de fides sobre ratio. Parece más una fides sobre ratio. Pero no lo sé, no soy filósofo. Le preguntaremos a Pródico, que supongo que verá este stream en diferido. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué falta aquí? A ver, está muy chulo, ¿eh? Mola mucho Platón. Pero Miguel Ora, ¿qué falta? Falta esto. Por debajo de la ilusión, o por encima de la ilusión, está la fantasía pura. Y esa fantasía pura puede tener, curiosamente, la gnosis, puede tener 2 naturalezas fenoménicas. Llamamos gnosis a el pensamiento iluminado que pretende haber accedido al conocimiento revelado de lo divino. Es una especie de salto desde el interior a lo divino, una especie de éxtasis mental. Pero que a diferencia de la éxtasis mítica, no requiere de camino. Vamos a ver si nos entendemos. Gente, que es que esto es muy interesante. ¿Qué es la gnosis? La gnosis es el acceso a la iluminación. Y con la iluminación nos referimos al conocimiento de la verdad divina. Y una verdad suprema, innegable. Ese acceso a ese conocimiento de lo divino
de esa, de repente, sensación de que estamos participando en lo divino, en realidad, ¿qué es? ¿La gnosis? ¿Qué es? Es fantasía. La iluminación es fantasía. Bueno, pues aquí tenemos la madre del cordero del diagrama de Proxy. Del diagrama de Proxy veronese. Fijaos qué interesante. Vamos a ver. Existe todo un periodo, el diafotismos, es una especie de iluminación griega, que es un neoplatonismo recuperado en la Ilustración, en el que las ideas platónicas gnósticas se recuperaron como formas de razonamiento mágico. Y es ahí donde entra todo el estudio, y por eso tenéis el Grimorio. Y es lo que más estudió Jung. Esto es absolutamente alucinante. Es que no tengo palabras. Para mí es inefable. Simplemente lo estudio y intento hacer filosofía sobre esto. Si es fantasía, no es iluminación. A no ser que los extremos se toquen. ¡Ah! Ahí está. ¿Y si los extremos se tocaran? ¿Y si los extremos se tocaran? Vamos a suponer que tenemos la capacidad... Bueno, vamos a suponer que somos uno de estos... yo qué sé. No voy a empezar por ahí. Vamos a suponer que somos Jung. Vamos a suponer que somos Jung. No sabéis poco de Jung, pero no importa. Jung, en realidad, fue una especie de místico metido a psicólogo. Casi se podría decir que es un mago metido a psicólogo. La mística es la experiencia por la cual sentimos en nuestro interior un exterior divino o una experiencia personal con lo trascendente. Eso es la mística. La mística es una experiencia personal con lo trascendente. Es experimentar lo trascendente. Entonces es una experiencia normalmente inefable, es decir, no se puede nombrar, no se puede narrar, no se puede contar, apenas se puede... en el que sentimos algo que sabemos que no tiene que ver con la razón ni con el mundo y que es para nuestra mente innegablemente algo que está más allá de nuestra razón y más allá del mundo. Sí, Jung es el Lovecraft de la filosofía. La verdad es que me gusta mucho eso, Ángel. Qué buena frase. Esa experiencia mística es en realidad una vivencia de iluminación. Hay dos tipos de personas. Las que la experiencia mística la ponen por encima de la ratio noesis, y las personas que ponen la gnosis, la experiencia mística gnóstica, por debajo de las ilusiones, como algo que no solamente es una ilusión, ni siquiera es algo fantástico, sino que es algo alucinatorio. Y aquí, como dice Matria, los extremos se tocan. ¿Y por qué los extremos se tocan? Si es una revelación, tiene que ser el acceso a un conocimiento que tenga que ver con lo absoluto. Un conocimiento que tiene que ser concedido. Un conocimiento al que no se puede llegar. Bueno, la gnosis en realidad, a la gnosis sí se llega, pero no importa. Un conocimiento al que no se llega mediante la razón, sino que se accede a él a través de otras vías. Es como un conocimiento puro, efectivamente. Teóricamente, ¿no? Es imaginariamente puro, o sea, fantásticamente puro. Es un conocimiento puro, un suponer. Si no podemos acceder a él por un camino, porque no es una dianoia noesis, certeza, razonamiento, no es un episteme y es un doxa. Si es un doxa, tiene que ser
una alucinación revelada y entonces dentro de nuestra cabeza se ilumina algo que que podemos relegarlo a la categoría de suceso anómalo no perteneciente al proceso psíquico, sino que es una especie de fallo en la Matrix. Es una especie de glitch. Es un flash, un colapso mental. Si es un colapso mental, entonces no podemos categorizarlo, porque necesitaríamos la mente para categorizar ese colapso mental. En realidad estamos creando el mito de que se puede colapsar la mente y crear algo completamente anómalo e inexplicable desde la misma mente y que no es sino que el sueño de la razón produce monstruos. No es sino una especie de fantasma, una especie de glitch, una especie de error que no pertenece a la línea certeza, razón, fe e ilusión. Está fuera de ella. ¿Pero fuera por dónde? Mediante la meditación. Bueno, hay una vía de trascendencia que es la meditativa, ¿no? Que por ejemplo es la budista o la taoísta. Y a veces la hinduista también. La hinduista es muy buena en la magia meditativa. Bien, estamos en ello. Pero ¿cómo es posible que la vivencia de la gnosis sea una vivencia de más que certeza y no menos que ilusión? O sea, que esté más cerca de la certeza que de la ilusión. Es como si en realidad no fuera una línea, sino que fuera un círculo. Y entonces, ¿qué pasaría si en lugar de un glitch fuera un salto a un conocimiento real? Yo no he dicho que ese conocimiento sea de un dios y hemos visto a Dios en una zarza ardiendo, no. He dicho que hemos tenido una experiencia mística. Hemos tenido una revelación sobre un hecho que es innegablemente verdad. Y no solamente es innegablemente verdad para nosotros, sino que la sensación es universal. Y además descubrimos que aunque es un proceso al que no se puede llegar, puedes intentarlo, pero no sabes cuándo vas a llegar, es decir, no es un episteme, la revelación es sobre un absoluto universal. Porque lo sabes, Miguel Ora, lo sabes, lo vives, es innegablemente verdad, todo encaja. Has salido de la caverna, como con las experiencias cercanas a la muerte, has salido de la caverna y no es que todo tu mundo literalmente ha cambiado de color, como si a todo tu mundo le hubieras puesto la última pieza de puzzle y entonces de repente todo cobrara sentido. Pero no comprendes, es inefable y no puedes decir en qué consiste esa pieza de puzzle. Simplemente de repente te la encontraste puesta y de repente todo encaja. Eso también se llama sentimiento Maslow. Es un proceso que afectivamente parece alucinatorio, pero que sin embargo, vivencialmente y cognitivamente es más que certeza. Está al mismo tiempo por encima de certeza y al mismo tiempo por debajo de ilusión. Cuando digo por debajo no me refiero a más y a menos, sino de esta ratio. Y eso es la gnosis. El conocimiento gnóstico, además, tiene dos facetas. Claro, eso es una revelación, Miguel Ora. Efectivamente, es una revelación. ¿Ves que no pertenece a Platón? No es es otra cosa, ¿vale? Tiene dos vertientes. Dos. La vertiente gnóstica... Sí, la vertiente gnosticista, y la vertiente... podríamos decir espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre la magia y el conocimiento o el acceso a lo divino? No, ya ni siquiera estamos hablando de un alucinado, ¿vale, Bello? Porque lo alucinante se puede determinar, por ejemplo, por los demás. En el caso del acceso a la gnosis, tú no puedes decir que sea un proceso alucinatorio. Es como un proceso alucinatorio, pero no es un proceso alucinatorio. Porque si fuera, podrías identificarlo como proceso alucinatorio desde fuera. Es decir, que otra persona podría decirte, no, tío, has alucinado. Míralo, aquí está tu imagen mental, lo que has tenido es una epilepsia. Pero eso no pasa.
O al menos no pasa en este caso. Entonces, hemos dicho que ya sabiendo que no es un alucinado y que el término iluminación tampoco tiene sentido porque es un término mitológico, ¿qué hay más allá de la certeza y más allá de la ilusión? Y además, efectivamente, estaría en el concepto de revelación. Es decir, no es que, o sea, tiene por necesidad que ser cierto porque si no, no es una revelación, y no podemos llamar revelación porque a algo que la gente no vive como si fuera cierto y que no le da una certeza, no le da una herramienta cierta sobre el mundo, no le da un algo sobre el mundo. Claro, magia es poder. ¿Y trascendencia qué es? La magia intenta adquirir el poder, como el mito de Prometeo, y la trascendencia lo que hace es dejarse guiar, como por ejemplo estos mitos de aquí. Y aún así, existe una especie de pescadilla que se muerde la cola, en la que todo proceso de gnosis, sea por la vía gnosticista, o sea, mágica, o sea por la vía espiritual, religiosa, aunque para algunas personas es todo lo mismo, no lo es, no puede serlo. Aunque para algunas personas es todo lo mismo, las dos vías son completamente contradictorias. Porque una pretende hacer pasar por episteme, o sea, el gnosticismo pretende decir que si sabes dónde buscar, si te acercas a los arcanos adecuados, si te acercas a los símbolos, los ritos, las personas, las fechas, las lunas, los elementos, si te acercas a eso fuera de la razón, es decir, si simplemente sigues unas instrucciones, podrás de repente acceder a lo revelado, o lo trascendental o lo sobrenatural se te revelará a través de esos métodos, de esa ciencia, de esa forma de pensar, de esa ciencia no, de ese método, de esa especie de pseudo-episteme, que no es una episteme, sino que es un método, es un técnico, una técnica, no sé cómo se dice técnica en griego, creo que es tecnos, es un tecnos. Claro, no es una ciencia, ¿no? Pero sí que es un tecnos, porque es un camino. No es un episteme, pero es un tecnos. Y es lo que dice el gnosticismo. Pero sin embargo, a la gnosis espiritual no se llega por un tecnos. Se llega por un no tecnos. Tecné, gracias, bello. Se dice tecné, perfecto, gracias, bello. Fijaos, estos tres mitos, y muchos más, como por ejemplo Prometheus o Alien, ¿vale?, hablan de ese acceso al conocimiento revelado. Estos tres. No son el mito de Prometeo en el que Prometeo quiere robar un secreto a los dioses, que sería el equivalente a que nosotros queremos hacernos con el poder tecnológico para terminar creando un golem. No es Prometeo y el golem, ¿vale? No es Prometeo y el golem. Van un poquito más allá de Prometeo y el golem, en el que no hay un dominio, no hay un camino del héroe que encuentre un dominio vía la tecné o la episteme, ni tampoco hay una especie de recreación fantástica en la que nos inventemos el mundo vía una doxa, sino que de repente estos tres mitos hacen que te encuentres, no se sabe muy bien cómo, habiendo llegado a la adquisición de una revelación sobre una verdad que ni siquiera habría sido capaz de concebir que existía. Una verdad respecto a la que no hay mito. Solo hay una especie de espina, como dicen en Matrix, una astilla en tu mente que te hace dudar de lo que hay a tu alrededor. Esa astilla en tu mente que te hace dudar de lo que hay alrededor se puede resolver de dos formas. Y de eso va Matrix, Alicia en el País de las Maravillas y la historia de el Minotauro, Ariadna y Teseo. De dos formas. La mágica, involuntaria, que sería la demoníaca, que es dejarte arrastrar por el mal, por el error, por la ilusión,
que es el pacto con el diablo, en el que no te has dado cuenta, querías como alcanzar conocimiento y de repente lo único que has estado es engañado todo el tiempo, como en Fausto. O la verdadera revelación y la adquisición del conocimiento de lo divino que te hace verdaderamente más capaz, te hace mejor. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo esto? Que ambos caminos se tocan en un punto, que llevamos el cáliz encendido. O si queréis, la puerta. Podemos llamar la puerta. Depende de tus propios actos y nadie te puede decir. Te puede mostrar cuál es el camino. Solamente te pueden como enseñar la puerta o señalar la puerta y eres tú el que la va a tener que atravesar. Pero hasta que no sea demasiado tarde, no sabrás si te has equivocado. Es jodido, ¿eh? Bueno, pues de eso va Alicia, Matrix y el laberinto de Teseo. ¿Qué representa la madriguera del conejo? La madriguera del conejo representa o el descenso a la locura o el descenso al conocimiento inefable de, por ejemplo, los matemáticos. Hay una gran cantidad de matemáticos o físicos que murieron locos, pero con un conocimiento matemático absolutamente brutal. Entonces, ¿qué es ese conocimiento de eso formal puro? ¿Es locura o es episteme? ¿Qué es? Os voy a poner un ejemplo. Gödel. Kurt Gödel murió loco, trastornado, deprimido y con la cabeza absolutamente colapsada, después de demostrar matemáticamente que las verdades matemáticas nunca pueden ser verdades axiomáticas. Bueno, así, además tuvo procesos psicóticos, o sea, además evidentemente tuvo psicosis, algo esquizoafectivo, tuvo muchos problemas que podían incluso ser casi demencia. ¿Y eso qué es? Evidentemente los procesos de demencia que había en la cabeza de Gödel cuando murió eran demencia, pero ¿lo que hubo antes era demencia? ¿O era episteme? No, porque loco es una desconexión con la realidad. En el caso de la iluminación o en el caso de el gnosticismo, lo que se busca, al final, es una revelación que no implique la desconexión con la realidad, Matria. Porque si desconectas con la realidad no tienes ninguna revelación, estás loco. Entonces no es una clasificación que hacemos los demás desde fuera. La locura no es un problema de paradigma. En Alicia el País de las Maravillas, la madriguera del conejo es el descenso a la locura, el descenso al conocimiento, la gnosis, es que se llama gnosis. El camino hacia la gnosis, en este caso, a través de un cuento que tiene significado matemático. En Matrix, que ya hemos analizado aquí, el camino a la gnosis es un camino que a través de una inquietud y mediante un salto de fe, que es indistinguible de una caída hacia la muerte, un salto, un abandono del todo y el saltar, ¿vale? Un acto de fe, que es de lo que va la primera de Matrix. Ese salto de fe, ese abandono voluntario del arraigo a la realidad, hace que en lugar de volverte loco, adquieras una iluminación y entonces de repente todo, y es lo muy parecido a una experiencia cercana a la muerte. Pero ¿qué más te da que los demás te consideren? No estamos hablando de que sea una cuestión subjetiva de consideración, Matria. Estamos hablando de lo que eres. ¿Tienes un conocimiento o estás loco? Que insisto, que estar loco o no estar loco no depende de lo que los demás te consideren, depende de que lo estés o no. Bueno, pues eso le llamamos el camino del mago.
a la estructura mitológica que habla del camino hacia la revelación le llamamos el camino del mago, que es un poquito diferente al camino del héroe. Un poquito diferente. Hablaremos a lo mejor de las diferencias. Bueno, deberíamos esperar que yo terminara este libro y me pusiera con el siguiente. Y luego el laberinto de Teseo, que es el avanzar voluntariamente hacia la muerte, hacia lo desconocido, pero sin desconectar de lo conocido con el hilo que une a lo masculino heroico con la iluminación absoluta de la verdad de lo femenino. Pero ¿qué más me da a los ojos de los revelados, Miguel Ora? De los no revelados. ¿Qué más me da a los ojos de los demás? ¿Pero qué tienen que ver los ojos de los demás con esto que estamos hablando? El hilo de Ariadna es el hilo de esa certeza que mediante la fe, ¿vale? Ese hilo que une tu camino en lo desconocido, tus pasos a lo largo de lo desconocido con lo conocido, de tal forma que siempre puedas volver hacia atrás, sin caer en la locura. El laberinto, en mitología, representa el acceso al propio interior, el acceso al conocimiento, el insight. El juego del laberinto es el acceso a la verdad interior, teniendo en cuenta que dentro de tu interior a lo mejor hay otro interior y otro interior, y nunca puedes salir de ese laberinto. Que es en lugar de el caer en la locura hacia afuera, es el caer en la locura hacia adentro, que es de lo que va, por ejemplo, Lovecraft o Bloodborne. El Minotauro en el centro del laberinto representa el mal oscuro dentro del universo laberíntico blanco. Ariadna es lo femenino universal y la divinidad que nos une, con la que nos unimos umbilicalmente, con el hilo de Ariadna. Y ese estar unidos umbilicalmente nos permite adentrarnos en lo desconocido, pudiendo volver a despertar, o pudiendo volver hacia atrás, o pudiendo dominar Matrix. Esa especie de salto que de repente, por el que de repente te saltas todo el camino del héroe y accedes a ese mundo nuevo y eres el dueño instantáneo de ambos mundos, el mágico y el no mágico, la Matrix y la realidad, o el interior del laberinto y el exterior del laberinto, esa coexistencia en ambos mundos es en realidad, no sé si sabéis que el final del camino del héroe, que se llama Señor de ambos mundos, ha tenido que recorrer todo un camino para dominar lo desconocido a partir de lo conocido. Vale, pues hemos dicho que lo primero de todo que hacemos antes de salir hacia lo desconocido y antes de empezar la primera parte del camino del héroe es crear un mito. A veces ese mito es verdad. Y la mera creación del mito, ese salto de fe, ese salto a lo... no tiene nombre todavía, nos hace de repente dueños de ambos mundos. Y no podemos saber si es una iluminación o si es un descenso hacia la locura mágica. Bello, tengo un vídeo en YouTube que a lo mejor te gusta. Y si te gusta, espero que lo compartas. Bueno, pues esto era de lo que os quería hablar hoy. Ya sé que ha sido un poquito más complejo que otras veces y a lo mejor un poquito más corto, pero... interesante, ¿no? Sí, solo la frontera entre un delirio y una revelación solamente se puede ver a posteriori, efectivamente.
Mira, Sangarota de repente ha tenido una epifanía, un insight y ha dicho, ¡buah! De repente he estado ahí y no sé por qué lado he llegado. No sé si ha sido una especie de seguir el episteme de las palabras de Proxy o si de repente he hecho un ejercicio de fe y he dejado que en mi cabeza apareciera esa certeza de iluminación. Ah, complejo dentro de la medicina, dice Unicornio. Ay, señor. Bueno, la única guía que nos da, por ejemplo, lo divino a través de los mitos, que es una advertencia antes de empezar todo camino del héroe, es que antes de ser expulsados del paraíso, antes de caer a la tierra o antes de la llamada a la aventura, antes siquiera de encontrarnos con la serpiente, antes siquiera de dudar, cuando éramos Adán y Eva, o cuando estábamos en nuestro agujero hobbit, o cuando estábamos en el árbol siendo Alicia, Dios nos dijo, en el centro del todo está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso significa, el árbol de la vida es el todo. Y esto estáis en el centro del todo. El todo tiene un centro. Y además, en ese paraíso hay un árbol muy parecido al árbol de la vida, que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. No comáis del fruto del árbol del conocimiento. No vayáis por la vía del episteme gnóstico. No queráis acceder, no queráis apoderaros de ese fruto. No comáis de ese fruto. A Alicia le dicen, Alicia, deja de imaginar, deja de estar en esos mundos, porque si no, te vas a caer del árbol o no vas a atender o vas a ser siempre vas a estar siempre en tus locuras. Ya, pero es que eso es como un poco Pigmalión, ¿no, Matria? No estamos hablando de la confianza en uno mismo, que eso es camino eso es camino del héroe. O sea, tener eso que estás hablando es el valor. Eso es el valor de dar un paso adelante. Eso no es un salto de fe como el que estamos hablando aquí, sino un salto de valor en el que tú tienes un destino manifiesto y te atreves a hacerte merecedor de ese destino manifiesto. Esa es otra cosa, Matria. No es la fe en tanto confianza, certeza o la creación artificial de una certeza. No es eso. Es como dice Matrix, simplemente sal de Matrix. Cuando comprendas, no cuando llegues a la conclusión de, sino cuando de repente comprendas que no hay cuchara, comprenderás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú. Y que tienes la capacidad de doblar la realidad como tiene Neo. Pero no por el hecho de que accedas al poder de doblar la realidad, por la fe en que puedes doblar la realidad de la mente sobre la materia. No. Cuando comprendas que no hay realidad, comprenderás que no te hace falta esquivar las balas. Porque no estarás esquivando las balas. Estarás literalmente fuera de la ecuación de las balas. Y podrás, si quieres, trascender las leyes del todo. Exacto, es cruzar la puerta para darte cuenta de que en realidad nunca hubo una puerta. Es como despertar de un sueño. Sí, la flecha se dispara sola, eso es. Es como te despiertas de un sueño. Hasta que no te despiertas, no te das cuenta de que es un sueño. No es un salto de fe. Es un tipo especial de salto de fe. Eso es la gnosis. Y a la gnosis se puede acceder por dos vías. Y nunca vas a saber por cuál de las dos vías estás accediendo. Por ejemplo, es muy común que la magia se confunda con episteme, es lo que llamamos alquimia. Porque al fin y al cabo, la magia tiene un proceso psicológico, que consiste en dar unos pasos, unos trances, eso es... ¿Qué es eso? ¿Eso es episteme? ¿Es doxa?
¿Es el camino del episteme, el camino del doxa? ¿Cuál es? ¿El camino de la meditación qué es? ¿Episteme o doxa? ¿Episteme o doxa? ¿Cuál es? La respuesta no lo sabéis. No podéis saberlo. La única guía que nos dan los mitos, Dios o quien sea que cree en lo que queráis creer es no queráis ser más. Sedlo. No queráis acceder, no queráis tener poder. No, no es muy budista, no. Es budista, pero es muchas cosas. Es muy cristiano esto también. Y es muy taoísta. O es muy fantástico. Y es muy cabalístico. Es muy todo eso. Más que agnosis me suena Satori Zen. No, es que te puede sonar porque también está en lo Zen. También está en el Tao. Está en todo. Y muy proxy. También es muy Star Wars, efectivamente. No lo intentes, hazlo. Aunque esa frase de no lo intentes, hazlo, es de Matrix. ¿En qué sentido es muy cristiano? Pero si lo acabo de decir. La gnosis cristiana existe. Y es la entrega a lo divino. Nada, Calvo, no te preocupes. No pidas perdón. En este canal no se pide perdón. Lo tenemos vetado. Ahora entiendo que qué cosas hacían los sectarios gnosticistas en el Imperio Romano tardío y me recuerda muchísimo también al trasfondo de la masonería. Ahí está. Tengo un stream entero hablando de la diferencia entre magia y espiritualidad. ¿Y cuál es el problema que tiene el judaísmo? Y es que el judaísmo no puede distinguir doxa de episteme. Porque precisamente la gnosis judía, que está en la cábala fundamentalmente, bueno, en otras cosas también, pero cuya técnica está en la cábala, o cuya descripción está en la cábala, está escrita en un lenguaje en el que es imposible distinguir el proceso de la vivencia. Porque el proceso es vivencia y la vivencia es proceso. Y hasta que no lo haces o no lo practicas no te das cuenta. Hay una película, se llama Pi, Fe en el Caos, que habla exactamente de este concepto. De algo que puedes verlo como un camino de iluminación o puedes verlo como un camino de técnica mágica. La diferencia es el paradigma. O no solo el paradigma, pues todos los mitos del mundo, todos los mitos te dicen que aunque el final a priori parece el mismo y que parece que los dos caminos se tocan, lo importante no es llegar al final, sino cuál es el camino que has seguido. Y como te equivoques de camino, estás jodido. La frase no es del Imperio Contraataca. Bueno, no lo sé si está en el Imperio Contraataca. Ah, sí, espera. Es cuando va volando la nave. Es que lo de no intentes golpearme, golpéame, eso es de Matrix 1. Entonces creía que te referías a eso. A lo mejor está en el Imperio alguna cosa muy parecida. O sea, esto ocurre en el Imperio, ¿eh? O sea, porque Star Wars sigue mucho así el camino del héroe. A mí no me gusta demasiado, pero bueno. Cuando están intentando sacar la nave del pantano con la fuerza. Buf. Buah, no me acuerdo, Matri. Lo siento. Vale, son palabras de Yoda, ok. En Star Wars lo dice Yoda cuando Luke no puede sacar el X-Wing de la ciénaga. Vale, fenomenal. Bueno, pues ahí está. Está complicado. Y además todo el mundo quiere acceder al conocimiento. Pero es muy difícil no querer acceder al conocimiento con voluntad de dominio. Claro, porque si Dios nos advirtió, no comáis del árbol del bien y del mal, y la serpiente, esa ansiedad instintiva, el mal dentro de nosotros, bueno, el mal mezclado en el todo, en el paraíso,
cuando la serpiente era parte de aquel caos y de repente hicimos un quiebro. O sea, perdón, vuelvo a empezar. El cristianismo, o sea, el mito cristiano dice: no comáis del árbol del bien y del mal. Punto. Simplemente no comáis de la voluntad del acceso al conocimiento. Ya está. Porque a mi reino, al reino de Dios, mientras no comáis, todo bien. ¿Qué pasa? Que el pecado original nos obliga a, desde que somos pequeños, tener hambre de la serpiente, a conocer más y más y adquirir más y más poder, y no nos damos cuenta de que eso es así, porque está en nuestra naturaleza. Entonces es como si hubiéramos caído desde la salida del paraíso, hubiéramos caído ya, hubiéramos mordido todos, la humanidad hubiera mordido la manzana, y cualquier avance hacia la voluntad de conocimiento revelado, hacia la voluntad de conocimiento superior, hacia cualquier camino hacia la gnosis, va a ser pecado porque ya hemos pisado en esa dirección, en el momento en el que nacemos. Entonces, el otro camino ya nunca jamás lo vamos a poder recorrer. Esa es mi interpretación del mito del árbol del bien y del mal. Que lo que Dios nos prohibió es: ya la habéis cagado, vale, mala suerte. A partir de ahora todos vais a estar hacia el camino contrario. Es imposible que conozcáis el camino de iluminación real. Cualquier práctica hacia la gnosis es seguir comiendo del fruto del árbol del bien y del mal. Entonces, ante la duda no comáis. Intentad ser santos y ya. A mí lo que me disgusta de todo eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos a todos, no a una élite iluminada, que entiendo que es lo que apelaban para llamar herejes a los gnósticos. Bueno, a ver, yo creo que a lo que apelaban para llamar herejes a los gnósticos, aparte de eso, Bello, era que mezclaban, o sea, al fin y al cabo el camino, el gnosticismo, ¿qué es? Es una mezcla indistinguible de episteme y de doxa. Pero indistinguible. Es una mezcolanza en la que no hay límite entre la razón platónica y el mito mesopotámico, judaico, o sea, prehelénico. Entonces, si no hay diferencia entre lo helénico-platónico, de la razón, el orden, la protofilosofía y la mística mitológica, y el mero gnosticismo consiste en juntar esas dos cosas, que es el mejor ejemplo de esto. Es no me va a salir el Liber. Por favor, no me puede venir la Nomi ahora. Da igual. Los pergaminos de Nag Hammadi, ¿vale? Los pergaminos de Qumran y las filosofías mezcladas herméticas, el hermetismo que se extrajo de todo aquello. El hermetismo es como se llama a esa filosofía neoplatónica, neohelénica de la ilustración, ¿vale? Pero el hermetismo, que es una construcción ilustrada, en realidad proviene de unas mitologías y pseudofilosofías que están desde el siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo. No, Liber Causis no. Da igual, el círculo de la sabiduría se llama. Hay un autor que le llama así, que es todo el conjunto de saberes en los que se mezclaba la filosofía con el mito y, por lo tanto, el conocimiento con la fantasía. Fijaros que es lo contrario de elegir un camino, es mezclar los dos y hacerlo indistinguible. Y eso es hacerlo voluntariamente. Al judaísmo, a la cábala judaica le pasa mucho lo mismo. Hay que tener cuidado porque es una especie de... engancha mucho, y de eso va la película de Pi, Fe en el caos. Que no sabes cuándo has desconectado de la razón y has pasado a tener experiencias místicas, o cuando de repente, de tanto darle a la cabeza, te estás volviendo loco como el pobre Gödel. Y esa incapacidad de distinguir, a no ser que sigas el mito cristiano estricto, que simplemente no comas de la puta manzana y ya está. Deja de comer del fruto del árbol del conocimiento, que es que tampoco lo necesitas para nada, bro. Nos dice, ya ve, Dios.
o sigues ese mito o en realidad estás condenado a no saber nunca jamás distinguir entre la iluminación y la locura y la doxa y el episteme. ¿Vale? Pues las 12, no está mal. Una horita y media, y eso que no tengo la garganta muy allá. Pero la fruta es dulce, sí, por supuesto. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Y apetitosa, muy apetitosa. Muy apetitosa.